Vamos a cerrar los ojos.
en la primera epístola de Pedro, primera epístola de Pedro, en el capítulo 1, primera de Pedro, capítulo 1, versículos 3 hasta el 5. Mírenlo bien, por favor, y acompáñenme en esta reflexión. Metámonos un poco en la palabra. Damos gracias al Señor por el tiempo de alabanza, por el grupo de alabanza que hoy nos ha ministrado y porque nos ha preparado, dispuesto nuestros corazones para recibir la palabra del Señor. Así que miren allí por favor los versículos 3 hasta el 5 del capítulo 1 de primera de Pedro. Allí dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarchitable, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo final. Padre, te alabamos en esta hora, Señor, y gracias te damos, Dios, por este tiempo en el que podemos ahora abrir nuestro corazón a tu palabra, y porque tenemos la certeza de que tú tienes algo para decirnos de una manera muy especial. Que tu Santo Espíritu ilumine esta palabra en nuestros corazones. Padre, que tu palabra haga en nosotros lo que tú quieres y que no vuelva a ti vacía. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Es importante tener presente, al considerar un texto como este que acabamos de leer, que pertenece a la primera epístola de Pedro, es importante tener en cuenta a Pedro, que fue el que la escribió. Y es importante también tener presente que ese Pedro puede ser cualquiera de nosotros. Ese Pedro puede ser usted, puede ser yo, puede ser cualquiera de quienes estamos aquí. Es importante tener presente también que un Pedro es el que habla aquí, varios años después de que él estuvo siguiendo a Jesús junto con otro grupo de discípulos y tuvieron una serie de experiencias diversas con el Señor. Aquí nosotros encontramos con un Pedro muy diferente al Pedro que nos encontramos al comienzo. Pero es importante también tener que ese Pedro fue un Pedro completamente humano. También afrontó las situaciones propias de todo ser humano en cualquier área de su vida. Basta con que miremos un poquito a la experiencia de Pedro en sus comienzos, en los inicios, por decirlo así, si pudiéramos llamarlo, en los inicios de su vida de fe en Jesús, o de su vida cristiana, o de su relación con Jesús, como quiera que sea que lo llamemos. Vamos a mirar un poquito allá a esa experiencia de Pedro en sus comienzos. Nosotros nos encontramos con un Pedro que en muchos momentos estuvo marcado por la compulsión, un Pedro sumamente compulsivo, como diríamos nosotros, un tanto atravesado en su manera de hablar, en su manera de actuar. Pero también, cuando las cosas no resultaron como él esperaba, entonces nos encontramos con un Pedro sumido en la desesperación. Cuando Pedro se encontró con que Jesús no era lo que él pensaba, que ese Jesús
que él por varios años estuvo siguiendo y conociendo y escuchando, no era lo que él esperaba. Pedro entró en la desesperación más grande. El evangelista Mateo nos dice o nos muestra algo de lo que fue esa desesperación de Pedro, cuando dice que Pedro, en su desesperación, al ver que Jesús no era lo que él se imaginaba, decidió negarlo, decidió negar a Jesús. Y dice aquí en el capítulo 26 de Mateo, en el versículo 74, entonces él, o sea, Pedro, comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Comenzó a maldecir y a jurar. Caramba, sí que estaba exasperado Pedro, sí que estaba de mal humor Pedro, tanto que nadie podía ni siquiera hablarle. Aquí dice que algunas personas se acercaron a Pedro y le dijeron: tú también eres de ellos, tú también eres de los discípulos de Jesús, porque aún tu manera de hablar te descubre. Yo no quiero que me hablen de él, no quiero que me hablen y que me sorprenda la muerte o que me venga la peor de las maldiciones, si yo puedo asegurar que lo conozco. Sí que estaba malhumorado Pedro. Pedro estaba desesperado. Había caído en un bache supremamente profundo por cuanto no sabía cómo podría resolver cosas que en alguna manera tenían que ver con lo más profundo de su ser y de su fe. Ahora Pedro, después de esta experiencia, muchos años después, Pedro exhorta a otros y nos exhorta a nosotros hoy a partir de su propia experiencia, cuando nos dice que por la gran misericordia de Dios hemos sido renacidos para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo. Ahora Pedro parece decirnos: miren, yo caí en un bache profundo en mi vida, yo caí en una manera tan inesperada, caí de una manera tan inadecuada, al punto de que negué a Jesús, negué a Dios, quise sacarlo de mi vida. Yo dije: no quiero nada con ese Jesús, no quiero nada con Dios, no quiero nada con el Dios del que me hablan, no quiero nada con el Dios que acaba de desilusionarme y decepcionarme. No, yo caí, dice Pedro, caí en ese bache, pero Dios tuvo misericordia de mí, porque de una manera muy especial, de un modo sumamente portentoso, me hizo salir de donde estaba, me devolvió la vida, me devolvió el sentido de la vida, me hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo. La idea parece ser que la experiencia de ver a Jesús resucitado le abrió a Pedro la oportunidad de un nuevo comienzo y creó una esperanza viva que hizo renacer en él la vida cuando ésta estaba casi muerta. Hizo renacer en él la esperanza cuando ésta estaba casi perdida. Hizo renacer en él la fe cuando ésta ya casi había desaparecido. Uno se pregunta: ¿qué habría sido de Pedro si Jesús no se hubiera presentado después en una perspectiva diferente delante de él para hacerle ver que las cosas no eran como él se imaginaba? Pedro describe el impacto vital que causó la resurrección de Cristo en su vida y en la vida de todos los que creyeron en Jesús. Jesús mismo había dicho en alguna ocasión, dice una paráfrasis del Evangelio de Juan 14:19, Jesús había dicho: saquen la conclusión,
si yo vivo, también ustedes vivirán. Amén. Si yo vivo, también ustedes vivirán. El sentido y el propósito de la vida están asociados a nuestra visión del Cristo resucitado. Pedro lo descubrió en medio de su desesperación. Y esto nos puede hacer ver a nosotros varias cosas, a la luz del pasaje que acabamos de ver. Primero, nuestra visión de la vida puede estar marcada por la desesperación. Nuestra visión de la vida puede estar marcada por la desesperación. La vida cotidiana puede estar marcada por muchas cosas que nos cargan, cosas que nos afligen, cosas a las que no les encontramos salida, no les encontramos solución, preguntas a las que no les hallamos respuestas, situaciones con las que luchamos, crisis en cualquier etapa de nuestras vidas que parece que quieren hundirnos, situaciones que se salen de nuestro control, deberes abrumadores que tenemos que cumplir, injusticias de las que muchas veces somos objeto, enfermedades que nos agobian y que no se logran superar, personas difíciles que tenemos que enfrentar, una desesperante falta de trabajo y de futuro, o quizás un profundo vacío, un mortal vacío en nuestra alma al punto de que no le hallamos sentido a la vida. Todo eso en alguna manera nos convierte en víctimas de la desesperación y a veces ni siquiera nos damos cuenta que estamos desesperados. Cuando una persona comienza a estar malhumorada, cuando una persona comienza a estar irritable al punto de que no se le puede hablar y si se le habla responde de manera agresiva o de manera grosera, o quizás una persona que por todo responde y de todo se queja, o una persona que comienza a hablar de manera vulgar y a tratar a los demás con palabras altisonantes, o comenzamos a ser gritones en nuestra manera de hablar. Todo eso es, como lo llamaba alguien, patear el gato. Y cuando comenzamos a patear el gato, no siempre nosotros nos damos cuenta, pero otros sí comienzan a observar algo no anda bien aquí. Y es cuando comenzamos a darnos cuenta de cuán desesperados o cargados con cosas en la vida estamos. Muchas personas no cuentan con algo de qué asirse en situaciones como estas. Muchos apelan, bueno, dirán, voy a divertirme un poco, quizás esto cambie. Otros dicen, voy a meterme en la religión, tal vez esto llegue a ser diferente. Otros dicen, voy a meterme a los vicios, o voy a meterme en la droga, o resultan metidos en alguna adicción. Otros se meten en actos delictivos para tratar de solucionar sus problemas. Yo les diré, hermanos, muchos hemos comprobado en nuestra propia experiencia que eso no funciona. Entonces surge la pregunta, ¿qué es lo que funciona? ¿Algo funcionará? ¿Algo funcionará? Y yo creo que cuando nos hacemos la pregunta de si algo funciona, nos estamos haciendo la pregunta correcta. ¿Qué es lo que funciona? ¿Qué es lo que puede realmente funcionar? La Biblia es, entre otras cosas, el testimonio de hombres y mujeres que pasaron por experiencias de desesperación, no encontraron solución en ninguna cosa y al fin encontraron un camino nuevo, una perspectiva nueva, una vida nueva, una trascendencia nueva, cuando pudieron experimentar un profundo encuentro
versículo 6, allí el salmista, a partir de su propia humanidad, a partir de sus propias luchas, a partir de su propia debilidad, el salmista dice en el versículo 6, este pobre clamó, y lo oyó Jehová, y lo libró de todas sus angustias. Miren bien, este pobre clamó, eso significa, yo abrí mi corazón a Dios, yo elevé mi mirada hacia Dios, yo busqué sinceramente a Dios, yo traje realmente mis problemas y mis cargas y mis luchas a Dios, y lo hice de todo corazón. Este pobre clamó, y lo oyó Jehová, y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen o de los que lo temen y los defiende. El salmista está hablando de cómo en medio de su desesperación, en medio de sus temores, de sus miedos, de sus angustias, de sus crisis, él buscó el rostro de Dios y encontró una perspectiva nueva, una trascendencia nueva para su vida. Pedro afrontó una crisis de desesperación muy grande. Cuando Jesús murió, Pedro se desilusionó de Jesús. Cuando Jesús fue sepultado, Pedro dijo, todo terminó, ya no hay esperanza, de acuerdo a la esperanza que él tenía y de acuerdo al Jesús del cual se había hecho su propia idea. Pedro pensaba, bueno, con alguien como Jesús, Israel volverá a ser el reino de oro que fue en el pasado, volverá a ser el reino poderoso y probablemente yo y los demás estaremos en los primeros puestos o en los puestos más prominentes del nuevo reino de Israel. Pedro ya se veía rodeado de poder, rodeado de oro, rodeado de fama y de riquezas. Pero no fue así. Cuando Jesús, el rey de Israel, al que Pedro se había hecho la idea, murió y fue sepultado. Entonces Pedro dijo, todo terminó. Él lo negó a Jesús y se hizo a un lado. Y prácticamente perdió toda esperanza. Pero cuando Jesús resucitó y se presentó delante de Pedro, y le dijo, Pedro, ¿tú en verdad sí me amas? Pedro le dijo, Señor, tú sabes que te amo. Así que Jesús le indicó a Pedro una nueva trascendencia para su vida. Muy bien, Pedro, entonces ahora apacienta mis ovejas. Jesús levantó a Pedro de donde estaba, le dio una nueva perspectiva de vida, lo encaminó en algo que en realidad era más significativo para la vida de él, y Pedro pudo experimentar que realmente la vida no siempre es como nosotros esperamos que sea, y Jesús no siempre es el Jesús que nosotros en alguna forma nos hemos intentado, sino que es preciso que nosotros sepamos captar que el propósito de Dios en nuestra vida es levantarnos y encaminarnos para que nuestra vida tenga sentido de acuerdo al propósito de Él. Así que, hermanos, la desesperación puede infiltrarse en nuestro ser de manera sutil, de manera intangible, al punto de que no nos sentimos bien, no nos sentimos tranquilos, no nos sentimos satisfechos, al punto de que nos vemos desilusionados y entonces nos vamos desilusionando, nos vamos desconectando, nos vamos enfriando. En realidad, la desesperación es una aguda pérdida de la esperanza. Y perdemos la esperanza de tal forma que dejamos de luchar. Pedro decidió regresar a su antiguo trabajo de pesca, y allá en ese lugar lo encontró Jesús, y de allá volvió Jesús y lo levantó y lo encaminó otra vez. ¿Saben, hermanos? Yo creo que la mejor perspectiva que podemos tener de Jesús, de acuerdo a la experiencia de Pedro,
es que Jesús es la esperanza viva que camina con nosotros. Amén, hermanos. Jesús es la esperanza viva que camina con nosotros. Esperanza viva es la esperanza que rehúsa rendirse y morir. Pero déjenme decirles algo más. La esperanza viva, Jesús es la esperanza viva que realmente funciona. Jesús es la esperanza viva que realmente funciona. Si nosotros nos preguntamos qué es lo que funciona, qué es lo que realmente debe funcionar, a Pedro lo único que le funcionó fue ver que Jesús es una esperanza viva. Alguien escribía en alguna ocasión, cuando uno mira el libro de los Hechos y uno ve los frescos vientos que soplan en los inicios de la iglesia, y uno ve cómo las personas son salvadas, otros son liberados, otros son transformados, otros son sanados, entonces uno no puede menos que concluir, caramba, la cosa funciona. ¿Y saben por qué? La cosa funciona porque Jesús, el Cristo vivo, estaba ahí. Porque para la iglesia del libro de los Hechos, Jesús no era un mero recuerdo, no era una mera creencia, era una presencia viva. Por eso muchos eran salvados, eran transformados, eran sanados, porque la presencia viva de Jesús estaba entre ellos. Amén. ¿Creemos que el Cristo vivo está aquí o no? El Cristo vivo está aquí con nosotros, porque Él se levantó de la tumba y vive para siempre. Así que nuestra visión de la vida puede estar marcada por la desesperación, pero la resurrección de Jesús, y pensar en la resurrección de Jesús es pensar que Cristo vive, que Él realmente se levantó de la muerte. La resurrección de Jesús, por tanto, cambia nuestra visión de la vida. Ya Pedro había pasado por la experiencia de usar la espada, y él dijo, esta es la solución, pero eso no resultó. Pedro había pasado por la experiencia de huir y esconderse, pero eso tampoco funcionó. Pedro había pasado por la experiencia de decir, no más Dios conmigo, no más Cristo conmigo, no más Jesús conmigo, no lo conozco, vuelvo a mi antiguo trabajo, pero eso tampoco funcionó. Es solo cuando Pedro escuchó de boca de María Magdalena el anuncio de que el cuerpo de Jesús no estaba en la tumba, que Pedro salió corriendo de su escondite, fue a la tumba, hizo encuentro con la tumba vacía, comenzó a cambiar su perspectiva de las cosas. Por eso Juan dice que cuando Pedro fue a la tumba, entró y vio los lienzos puestos y todo lo que había envuelto el cuerpo de Jesús, vio y creyó. La perspectiva de Pedro comenzó a cambiar. Pedro aprendió que la resurrección de Jesús le da una nueva visión a la vida. Una cosa es ser un Pedro creyendo que Cristo murió, que fue sepultado y que ya no va a estar más. Pero otra cosa es un Pedro que puede comprobar que Jesucristo resucitó, que está vivo, que está ahí, que está con Él y que ahora le marca una nueva perspectiva en su vida. Hermanos queridos, se puede vivir, se puede luchar, se puede servir y seguir al Señor con una esperanza viva. Podemos tener la certeza de que cualesquiera sean las cosas que nos desesperan, las cosas que nos angustian, las cosas que nos cargan, las cosas que nos duelen, las cosas que no sabemos resolver,
podemos encontrar una nueva y la verdadera y correcta perspectiva si le damos lugar al Cristo vivo en nuestra vida y en nuestro corazón. Y finalmente, la resurrección de Jesús, por tanto, nos saca de la desesperanza. La resurrección de Jesús nos saca de la desesperanza. Lo único que sacó a Pedro de su crisis de desesperación fue la resurrección de Jesús. No había habido absolutamente nada que pudiera hacer. Es muy natural enfocarnos en lo negativo y perder de vista lo realmente importante. El otro día, ya hace tiempo, hablábamos de el centro de la tempestad y hacíamos referencia a la narrativa de la tempestad en el mar. Jesús en una barca con sus discípulos en medio de una tempestad en el mar, y la barca se estaba llenando de agua y amenazaba con zozobrar, con hundirse. Los discípulos gritaban angustiados: nos vamos a ahogar, nos vamos a morir, todo está perdido. Mientras tanto Jesús en algún extremo de la barca dormía tranquilamente como si no pasara nada. Aquellos hombres se llenaron de pánico al ver el viento y al ver las olas insuperables, a pesar de que Jesús estaba ahí, y nunca se les ocurrió pensar: si Jesús está ahí y Él es el Hijo de Dios y Él es el Mesías y Él es Dios, esta barca jamás podrá hundirse. Podrán venir las olas que sean, podrán darle el agua que sea, pero esta barca nunca se hundirá porque Jesús está ahí. Pero ellos no veían eso, ellos no pudieron ver eso. Así que en su momento, después de que despertaron a Jesús en medio de su miedo, Jesús se levantó y calmó la tormenta. Jesús les mostró ante ellos su poder y les enseñó a poner en Él su fe. Yo creo que lo que hayamos de enfrentar, lo que estemos enfrentando ahora o lo vayamos a enfrentar mañana o pasado, hagámoslo con la mirada puesta en Jesús, que es esperanza viva. Muchos siguen luchando en la vida como si Cristo aún estuviera muerto. Cuando Jesús resucitó, Él se hizo visible, se hizo palpable para sus seguidores durante 40 días. Luego Él se fue al cielo, ascendió al cielo, según dice Lucas. Y ese Cristo visible, ese Cristo palpable, se hizo invisible. Su presencia vino a ser espiritual. Pero igualmente, el reto para nuestra fe es tener la creencia, la certeza absoluta de que si bien a Jesús ya no lo vemos ni lo podemos palpar, Él está ahí, Él está presente, y donde quiera que nosotros lo invoquemos, donde quiera que lo busquemos, donde quiera que abramos nuestro corazón sinceramente a Él va a estar ahí para respondernos. Entonces se hacen más y más claras las palabras del salmista cuando dice: busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Y por temores nosotros podemos traducir cualquier cosa que esté siendo crítica en nuestra vida en este momento. Así que, más que un Jesús histórico, más que una creencia, Jesús es una presencia. Es una presencia real. Y la iglesia siempre se ha movido con base en esa convicción. Jesús está presente porque Él vive. ¿Cómo estamos nosotros hoy? ¿Qué podemos decir hoy? Si tú realmente crees que Jesús vive, que Él está aquí. Es más, Él dice: yo estoy a la puerta y llamo. Y tal vez Jesús está hablándote
El hecho de que tú estés aquí hoy puede ser un indicio de que Dios está hablándote. El hecho de que Dios te ha traído a esta iglesia, a este culto hoy, puede ser un indicio de que Dios está hablándote, de que Jesús está tocando a tu puerta para que tú le des lugar de una manera significativa en tu vida y en tu corazón. Yo estoy a la puerta y llamo, dice Jesús. Si alguno oye y abre la puerta, yo entraré y comenzaré una profunda y viva relación con Él cenaré, siempre estaré con Él cenaré y Él cenará conmigo. Hermanos queridos, ¿cómo estamos nosotros hoy? ¿Qué podemos decir hoy con respecto a cómo esté yendo nuestra vida? Pero déjame decirle, si en alguna manera tu vida está marcada por la desesperación, por algo, entonces lo que te hace falta es el Cristo vivo en tu corazón. Amén. La resurrección de Jesús nos sostiene en nuestra misión en la tierra. Nosotros marchamos cumpliendo la misión porque Jesús va con nosotros. La resurrección de Jesús nos sostiene, puede sostenernos día a día, porque día a día el Cristo vivo va con nosotros. La resurrección de Jesús nos afirma en la realidad de la vida eterna. Pedro dice, sí, cuando yo vi que Jesús resucitó y después de que Él restauró mi vida, entonces mi antiguo sueño de un reino terrenal para Israel desapareció y ahora comencé a mirar las cosas desde una perspectiva eterna y me di cuenta de que todo lo que puedo experimentar en esta vida no es todo, porque siempre hay una trascendencia eterna que está más allá de la muerte. Podemos seguir abrumados por nuestro desespero o podemos enfrentar la vida con la seguridad de que Jesús está con nosotros. Y podemos asegurarnos de eso diciéndole a Jesús, Señor, yo quiero que vengas y entres en mi corazón. Si entiendo bien eso es lo que Jesús dice, yo estoy a la puerta y llamo, yo estoy llamando a tu corazón, yo quiero entrar en tu vida, yo quiero entrar en tus problemas, yo quiero entrar en tu lucha, yo quiero entrar en tu batalla, yo quiero entrar en tu crisis, yo quiero entrar en medio de tu tempestad. Simplemente dame lugar, déjame que entre en medio de aquello, con lo que estás luchando, con lo que estás cargando, con lo que te está doliendo, con lo que estás angustiado. Déjame que entre y déjame ser Dios vivo, allí en medio de tu crisis. Simplemente dame lugar, déjame entrar en tu vida. El salmista decía también, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Deja a Dios hacer lo que solo Dios puede hacer. Amén, hermanos. Inclina tu rostro y ora por favor conmigo. Dios bueno, Dios de toda gracia. Aquí estamos, Dios, frente a tu palabra. Y aquí estamos frente a la experiencia de Pedro. Y nosotros no podemos menos que pensar que de alguna manera nos parecemos a Él. Y que el mismo Cristo vivo, el mismo Jesús que fue crucificado, que murió, que fue sepultado, pero que se levantó de la tumba y hoy vive, ese mismo Cristo que ministró la vida de Pedro, ese mismo Cristo que está hablándonos aquí hoy y quiere también ministrar nuestras vidas, quiere también entrar en nuestras vidas y en nuestros corazones. Es el mismo Cristo, es el mismo Dios hecho hombre, que hoy vive para siempre y que está vivo entre nosotros. Es el mismo Cristo al que le rendimos culto, porque creemos que vive. Es el mismo Cristo que está con nosotros. Es el mismo Cristo que está
está tocando la puerta de nuestros corazones. Dios, si alguien en esta mañana puede decir en su corazón: Jesús, entra en mi corazón, entra en mi vida. Jesús, yo quiero darte lugar en medio de mi crisis, en medio de mi lucha, en medio de mis cargas, en medio de mi dolor, en medio de mi desesperación, en medio de mis preguntas y respuestas. Yo quiero darte lugar, Jesús. Yo quiero que vengas a mi vida, Jesús. Yo abro mi corazón, yo te invito que entres en mí. Entra en mí, Señor Jesús. Yo creo que tú realmente eres Dios, que tú realmente vives, que tú vives porque te levantaste de la tumba. Jesús, como realmente vives, entra y trae tu vida, tu espíritu de vida a mi corazón. Y hazte cargo de mi vida, hazte cargo de mis luchas, hazte cargo de mis batallas. Perdona mis pecados, perdona mis errores. Perdóname, Señor, porque yo sé que soy pecador y también sé que tú fuiste a la cruz y llevaste y pagaste por mí por todos mis pecados. Jesús, yo te acepto como mi Salvador y como la vida que eres. Entra en mi corazón. Cristo vivo, entra en mi corazón ahora y por siempre. Señor, te lo ruego en tu nombre. Amén y amén y amén. Dios los bendiga, hermanos. Estemos de pie, por favor. Si alguien ha hecho esta oración en su corazón y le ha dicho a Jesús: entra en mi corazón, entra en mi vida, déjeme decir, Jesús dice: yo les aseguro una y otra vez que el que cree en mí tiene vida eterna. Y si tú has invitado a Cristo a entrar en tu corazón, el Cristo vivo ahora está presente en tu vida. Déjalo que Él se haga cargo de tus luchas y de tus batallas. Amén. Dios me bendiga, hermano.